Buen día, mi nombre es Esmeralda Chávez y hoy les hablaré acerca del tema del juicio ordinario en materia de derecho procesal civil y en base al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. En nuestro derecho, el artículo 257 del Código Procesal Civil establece que todas aquellas contiendas entre partes que no tengan señaladas en dicho código tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario. Se prevé que los juicios ordinarios contemplan las etapas tales como etapa expositiva, que comprende la demanda, la admisión, el emplazamiento y la contestación. Como bien sabemos, la demanda es el vehículo legal para ejercitar acciones conforme a lo que establece el artículo 258 de nuestro Código Procesal Civil. Toda contienda judicial siempre principiará por la demanda, la cual deberá formularse por escrito. Al escrito de demanda deberá acompañarse siempre de los documentos para justificar personalidad y el derecho que acreditamos en juicio, so pena de ya no poderlos exhibir, tales como lo prevé el artículo 95-96 del Código de Procedimientos Civiles. Una vez interpuesta la demanda y admitida esta, no podrán modificarse ni alterarse los puntos sobre los que versa la litis, excepto cuando existan hechos supervinientes. El actor podrá desistirse de la demanda y también podrá interponerla de nuevo. Se requiere de anuencia del demandado cuando éste contestó la demanda, ya que de lo contrario bastará la petición del actor del desistimiento para que proceda en el juicio mismo. En la admisión, si la demanda reúne los requisitos previstos en el artículo 258 del Código Procesal Civil, el juez deberá ordenar la admisión del escrito inicial de demanda y en la misma resolución judicial ordenar a juicio al demandado, así como correr traslado para que contesten dentro de un término de 9 días, excepto cuando la demanda sea oscura o sea irregular, ya que hasta que se corrija, se complete o se aclare la prevención de hecho de manera verbal, el juez podrá pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda. La admisión de la demanda solo refiere a que el escrito inicial reúne los requisitos de ley. No puede considerarse que procederá la acción en el juicio. En el emplazamiento no es otra cosa que la notificación más importante y formal que existe en nuestro derecho procesal civil, y su consecuencia jurídica es poner de conocimiento a la parte demandada que existe una controversia en su contra y que goza de un término de 9 días para contestar la demanda. El emplazamiento a juicio se buscará siempre realizarse de manera personal y en forma directa en el domicilio del demandado, por parte del supervisor público que es el encargado. Si bien es cierto, el emplazamiento podrá hacerse de manera personal y directa, también podrá realizarse a través de edictos, de correo o por instructivo o por cédula. Para llevar a cabo un emplazamiento debemos observar lo previsto en el capítulo Notificaciones, que establecen del artículo 110 al artículo 128. En el artículo 110 encontramos que las notificaciones deberán de practicar todas dentro de los 3 días siguientes que reciben el expediente correspondiente, salvo que el juez o la ley dispusieran otra cosa. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes. El emplazamiento del demandado y del reconvenido. La primera notificación, aunque sean diligencias preparatorias. El auto que mande abrir el juicio. El auto que admite o desecha incidentalmente, que es como el que se admita o niega la admisión de un recurso. El auto que ordene cita para absolución de posiciones o de conocimiento de documentos, y en los demás casos que la ley o el juez dispongan. Cuando el demandado resida en el extranjero, se ampliará el término de emplazamiento a todo lo que el juez considere necesario, atendidas las instancias y la mayor o menor facilidad de comunicaciones. Cuando se trate de notificaciones a una autoridad, dependencia, su órgano oficial dentro o fuera del Estado, el juez podrá enviar directamente el oficio o comunicado de su resolución. Quienes hayan concurrido en audiencias se tendrán por enterados de las resoluciones que en ellas se emitan, sin necesidad de que sean publicadas en la lista. Cuando por culpa del actor no se emplace personalmente al demandado,
se impondrá al responsable una multa, de conformidad con lo previsto en la fracción 2 del artículo 62, sin perjuicio de la sanción que corresponda por delitos que resultaren cometidos. En la contestación, la parte demandada tiene la obligación de dar contestación a cada uno de los hechos de la demanda en sentido afirmativo o bien en sentido negativo, y puede alegar todo aquello en cuanto a derecho corresponda y proceda. También podrá allanarse la demanda, es decir, dar contestación a la demanda en sentido afirmativo, sin excepción de defenderse. Este caso no se abre a juicio a prueba y se cita para sentencia en el mismo. Si bien es importante establecer que la parte demandada única y exclusivamente podrá hacer valer sus excepciones y defensas durante el término concedido para contestar la demanda, existiendo como excepción a esta solo las llamadas excepciones supervinientes. El demandado podrá hacer valer la reconvención en el tiempo concedido para contestar la demanda, y esta debe contener los mismos requisitos que una demanda. Cuando el demandado no conteste en tiempo y forma la demanda dentro del término concedido para tal efecto, que sería de 7 días en juicio sumario y de 9 días en juicio ordinario, se le hará la declaración de rebeldía, sin que sea necesaria la petición de parte, y se recibirá el negocio a prueba. Es importante establecer que un juez solo podrá realizar la declaración de rebeldía después de haber examinado escrupulosamente el emplazamiento a juicio hecho al demandado. Si este emplazamiento se realizó apegado a derecho, se dictará sentencia definitiva. En caso contrario, el mismo juez ordenará reponer el procedimiento. En la etapa probatoria son los mecanismos o medios que la ley dota a las partes en conflicto, con la única finalidad de que cumplan con su cargo procesal en materia de prueba. La carga de la prueba se concreta en la necesidad de observar una determinada diligencia en el proceso para evitar una resolución desfavorable. Constituye una facultad de las partes que ejercen su propio interés y no en el deber. Es importante establecer que en nuestro derecho las partes están obligadas a acreditar hechos que el actor los vertió de su demanda y el demandado los de sus excepciones y defensas. Como consecuencia, a esa forma, el actor y el demandado se distribuyen la carga de la prueba. Nuestro Código Procesal Civil establece como medios de prueba la prueba confesional, la prueba documental, la prueba pericial, la prueba de inspección judicial, la prueba testimonial, copias fotostáticas certificadas, la prueba presuncional. El objetivo que persiguen las pruebas consiste en que las partes fijen y cumplan objetivo particular, que consiste en cumplir con la carga de la prueba. Las etapas del periodo probatorio, esas serían 4. El ofrecimiento, en el que es necesario establecer que las partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que estimen pertinentes bajo los requisitos de establecer denominación de la prueba que se ofrece, de señalar en qué consiste el medio de prueba que se ofrece, también de establecer con qué hecho o hechos relacionamos el medio de prueba que ofrecemos, y estos no deberán de ser en contra de la moral, del derecho y de las buenas costumbres. La admisión esto es una actividad que les corresponde al juez, quien tendrá la obligación de observar que el escrito del ofrecimiento de pruebas reúne los requisitos de ley y estará en condiciones de señalar en una resolución judicial cuáles son las pruebas que deberá admitir, debiendo ordenar su preparación y las condiciones para su desahogo. El desahogo es la etapa de participación activamente tanto del órgano jurisdiccional como de las partes en conflicto, incluso terceros, como lo son por ejemplo testigos y peritos. Es importante establecer que de todo lo acontecido en la etapa de desahogo quedará constancia, misma que deberá ser firmada y autorizada por el juez y el secretario correspondiente y por todas aquellas personas que en ella intervinieron. En la etapa de valoración, en nuestro derecho, esto se lleva a cabo al momento de dictar sentencia definitiva, y el juez tendrá la obligación de establecer qué valor le otorga a cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas. En el sistema de valoración de pruebas,
encontramos que destacan tres, como es el sistema de libre albedrío. En ese sistema, el juez es el único facultado para determinar libremente en qué pruebas le otorga y a qué pruebas les niega un valor probatorio. Otro sería el sistema legal, que la ley señala las hipótesis que deberá seguir un juez al momento de valorizar una prueba y otorgarle o negarle valor probatorio. Y el último sería el sistema mixto, que es adoptado por nuestro Código Procesal Civil y consiste en una combinación de criterios de los sistemas antes mencionados. Es decir, en algunos casos la ley da libertad al juez para valorar las pruebas y en otros deberá de observar las reglas que establecen en la ley y que debe seguir el juez para valorar las pruebas. La recepción y la práctica de pruebas. Existen sistemas orales, escritos y mixtos para efecto de recepción y práctica de las pruebas. Nuestro derecho procesal acoge el mixto, ya que el ofrecimiento y la admisión se dan mediante el sistema escrito. Sin embargo, el desahogo se da en forma oral y en forma escrita. Existe el término ordinario y extraordinario de prueba, debido a que es ordinario porque la probanza se desahoga dentro del lugar de residencia del tribunal en donde se tramite el asunto, y será extraordinario en aquellos casos en los que las pruebas deban de desahogarse fuera del tribunal de residencia, ya sea dentro o fuera de la República Mexicana. Los medios de prueba en particular. En este encontramos la prueba confesional. Mediante este medio probatorio se busca la aceptación de los hechos de la parte contraria. En esta prueba buscaremos obtener la declaración bajo protesta de decir la verdad de nuestra contraparte. Para tal efecto, nosotros deberemos de aportar el pliego de posiciones que deberá de absorber la parte contraria. La prueba documental se considera así a cualquier documento que contenga una leyenda o firma que pueda servir a las partes en conflicto, para el efecto de acreditar un hecho o alguna circunstancia en juicio. Lo que es la prueba testimonial, esta abarca a toda persona que tenga conocimiento de los hechos de un litigio. Esta tendrá la obligación de comparecer el día y la hora que el tribunal señaló para examinar como testigo. Los testigos deben de ser imparciales, conducirse con la verdad y sobre todo deberán de aportar datos que ayuden al juez para resolver los conflictos. En la prueba pericial, siempre que se requiera conocimientos profundos en una ciencia, en arte o algún oficio o cualquier industria, se requerirá de la prueba pericial. Al momento de ofrecer la prueba, debemos señalar el nombre y apellido del perito, los estudios cursados por este, así como su domicilio, debiéndose expresar los puntos con los que se emitirá su dictamen, y el perito firmará el escrito de ofrecimiento para el efecto de la aceptación y protesta del cargo conferido. Para el efecto de ofrecer la prueba de inspección judicial, debemos de señalar sobre qué aspecto queremos que dé fe el tribunal, y eso señalará día y hora para el desahogo de dicha prueba. En la diligencia deberá de asentarse lo que prescribe a través de los sentidos, y las partes podrán hacer valer sus comentarios. En la etapa de alegatos, esto se considera como las conclusiones de hecho y derecho que de forma escrita deberán de poner las partes y con las cuales el actor determina que procede su acción en juicio, y el demandado sus excepciones y defensas. Esta etapa da inicio una vez que concluya con la recepción de las pruebas ofrecidas, poniéndose los autos a disposición de las partes para que en un término de 6 días formulen sus alegatos. Los tipos de resoluciones judiciales son dependiendo del tipo de promoción o petición. Nuestra ley hace una clasificación de denominaciones de las resoluciones judiciales, como son los decretos, que son resoluciones de mero trámite que no imponen una obligación a las partes y no hacen avanzar el procedimiento. Los autos son resoluciones que imponen obligaciones procesales a las partes y que hacen avanzar el proceso de una etapa a otra. Las sentencias interlocutorias son aquellas que resuelven las cuestiones accesorias o incidentales que surgen durante el proceso, y las sentencias definitivas, que son aquellas que resuelven el fondo del conflicto y que deberán de absolver o condenar al demandado. Como vemos, nuestra legislación procesal establece las resoluciones en base a la naturaleza
de las mismas. Las partes de la sentencia, estas pues son 4, que es el proemio, que establece la identificación de las partes y del juicio. Los resultandos, que es la descripción histórica de lo que pasó en el juicio. Los considerandos, que es la parte medular. Y por último, los puntos resolutivos, que estos se resumen a los considerandos, lo que resultó al final del juicio en forma concreta de cómo se resolvió el mismo. Todos estos puntos los podemos corroborar en nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, en los artículos del 257 al artículo 421.